Bueno, les vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando a esta nueva charla virtual. Ahí veo que van ingresando, así que les voy contando. Estoy acá, voy a dejar de compartir a esta pantalla, así nos ven a todos. Estoy con Matías Laite, Facundo Cías y Gustavo Dip. Hoy vamos a hacer una charla de 1 hora aproximadamente, donde vamos a intentar responder algunas de las preguntas sobre el COVID-19, puertas adentro de la empresa. Los voy a invitar a que por chat o por la sección de preguntas y respuestas, independientemente de las preguntas que yo tenga para cada uno, ustedes puedan dejarnos las preguntas que quieran que yo les transmita a ellos. Así que vamos a empezar, si quieren, con Matías. ¿Te querés presentar, Matías? Contarnos. Tenés el micrófono muteado. Vamos con Gustavo, si querés, Gustavo, presentate ante la gente, así Matías intenta resolver, recién estábamos hablando, así que ya lo va a poder resolver el tema del micrófono muteado. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias por conectarse y tratar de escuchar lo que tenemos para hablar. Mi nombre es Gustavo Dip, soy bioquímico, egresado de la UNR de Rosario. En mi experiencia laboral cursé por la Municipalidad de Rosario. Ahora actualmente soy subdirector de la red de laboratorios de la municipalidad. Y hace 15 años me incorporé al laboratorio Turner y soy director técnico del mismo. Facundo, ¿querés presentarte? Bueno, formo parte del Ministerio de Trabajo, soy subsecretario de Fiscalización del Trabajo, soy abogado y bueno, y estamos en el control, obviamente, de lo que tiene que ver con los protocolos con los trabajadores. Ahí está, Matías. Ahí Ahí lo está. logramos. Ahí está, discúlpame, se me había apagado y no veía la pantalla, no la veo de No hay hecho. problema. Bueno, mi nombre es Matías Laite, yo soy infectólogo, asesor del COE sanitario de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y infectólogo del Sanatorio Británico. Así que bueno, ahora desempeñándome en la parte de asesoría de la Secretaría en la pandemia. Bueno, Matías, ¿querés arrancar dándonos un tablero de situación, un estado de esta pandemia de COVID-19 en función del país, de la provincia, de la MUNI? Bien. Bueno, En función del país. quería hacer una breve introducción con respecto al virus este. Este es un virus, el nombre del virus es SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de COVID-19, que inició en diciembre de 2019 en Wuhan, en China. Comprometió varios países, como todos conocemos, varios países del hemisferio norte, y siguen actualmente, al día de la fecha, también con varios casos reportando diariamente los países europeos. Y bueno, a partir de marzo empezó a haber mayor casos reportados en primera instancia, fueron casos importados, sobre todo con mayor compromiso en el área metropolitana de Buenos Aires, y actualmente con mayor cantidad de casos en el interior del país. A la fecha se reportan, hasta el día de la fecha, aproximadamente 700.000 casos que son totales a nivel país, y en la ciudad de Rosario tenemos hasta la fecha 19.000 casos, con 13.000 casos ya recuperados. Eso habla de que es una enfermedad que, más allá de la transmisibilidad que tiene,
la mayoría, el 80% de los casos, cursan con cuadros que son leves. Eso habla de la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad baja que tiene este virus, y generalmente produce una enfermedad más grave en huéspedes que son susceptibles, sobre todo personas mayores de 65 años y pacientes que son obesos o que presentan comorbilidades. Gracias, Matías. Facundo, te arranco con las preguntas que tengo armadas para ti. Te pregunto dentro de la empresa, recordá que tenés el micrófono muteado. Ante la presencia de un caso sospechoso, los empresarios, la empresa o el sector de recursos humanos debe comunicar a alguna autoridad pertinente este caso. Y otra pregunta es, con respecto al resto de los empleados, ¿hay que comunicarlo al resto de los empleados cuando es un caso sospechoso o cuando es ya confirmado? No, no se te escucha, estás muteado otra vez, por lo visto. Ahora sí. ¿Ahí? Bien. Bueno, respecto a los casos sospechosos, en este sentido, en principio es el aislamiento de las personas que presenten los síntomas. Ante el caso ya positivo, obviamente la empresa comunicarse con el Ministerio de Salud o bien con la Medicina del Trabajo. El trabajador obviamente va a dar el aviso y la empresa tendrá el derecho para constatar lo que está planteando el trabajador respecto a los síntomas. Después, con los síntomas. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto en la empresa? Hay que tener en cuenta lo que ha establecido el Ministerio de Salud respecto a los contactos estrechos, es decir, la persona que se considera contacto estrecho es la persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia, sin las medidas de protección y por el término de 15 minutos. En este sentido, quiero aclarar que no hay un solo protocolo presentado en la provincia de Santa Fe por parte de las empresas que permitan ese tipo de contacto. Es decir, dentro de las empresas, las unidades económicas, siempre el trabajador tiene que estar con la protección pertinente que se establece en el registro por la entrega por parte de la empresa de los elementos de protección, y por el otro lado, ningún protocolo establece o da la posibilidad de que haya que ningún protocolo establece el tema de contacto estrecho que pueda considerarse contacto estrecho a varios trabajadores. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que se establece como una buena práctica, donde más todavía en los lugares a donde es dinámico el trabajo y los puestos de trabajo no son estáticos, que haya, por ejemplo, mínimamente un aislamiento preventivo de las personas del mismo sector. Es decir, la persona del sector se la isla, no digo que sea por 14 días, pero sí por 48 horas a los fines de verificar si pueden presentar síntomas, proceder a la desinfección y a la organización del lugar. Es una buena práctica, no digo que sea obligatorio, pero me parece que sería positivo que las empresas pudieran hacerlo ante un caso positivo o ante una persona que pueda presentar síntomas en la medida de lo posible y lo que permita el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que tiene que ver el tratamiento ante un caso positivo. También podemos agregar en empresas que contengan o que esté informado, mejor dicho, el comité mixto. Yo creo necesario que ante un caso positivo lo pongan sobre la mesa las empresas, informen a los trabajadores sobre el caso positivo, e informen también las medidas que han adoptado en la empresa misma o bien respecto a la continuidad
de ese, cómo sigue el trámite respecto al trabajador mismo y a la salud del trabajador. Respecto a los trabajadores, ¿para qué? Para evitar ese miedo que los trabajadores se enteran de golpe o porque ven que un compañero no concurre hace 2 o 3 días, de la denuncia de que ha habido un caso positivo en una empresa y que la empresa pareciera que sigue funcionando con normalidad como si nada hubiera pasado. Por lo cual, sí, lo que pedimos es a los trabajadores que se reúnan con el comité mixto y tomen las medidas en conjunto entre trabajadores y la empresa. Facundo, estás con algunos problemitas de conexión, veo como que quedas congelados por momentos, de hecho me están pidiendo que repitas lo de las buenas prácticas, si me estás escuchando, voy a seguir con Matías, si podés conectarte de algún dispositivo que funcione mejor, sería ideal, así te vuelvo a preguntar, para que repitas simplemente lo de lo que habías dicho, lo que considerabas una buena práctica en la empresa. Matías, mientras que intentamos la reconexión con Facundo, te pregunto, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa, ¿no? Y no estoy yendo a la empresa, hace 6 meses o 7 que yo no estoy yendo a la empresa, pero ¿qué pasa si yo empiezo a sentir síntomas compatibles con el virus del COVID? Bueno, bien, lo que uno tiene que hacer ante síntomas que son compatibles, debería autoaislarse, avisar a los contactos estrechos que tuvo últimamente, 48 horas previas al inicio de los síntomas, avisar a esos contactos estrechos para que se aíslen hasta que tenga un resultado el paciente que presenta síntomas. Ante un resultado positivo, por hisopado, por nexo epidemiológico o por clínica, hoy en día tener síntomas compatibles como la falta de olfato o la falta de gusto ya lo convierte en un caso confirmado de COVID. El paciente debería aislarse y avisar a los contactos estrechos. En caso de considerar contactos estrechos a esa persona que estuvo 48 horas previo al inicio de los síntomas, los contactos estrechos deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo domiciliario. 14 días, ¿por qué? Porque es el tiempo que el periodo de incubación de la enfermedad. 14 días el periodo de incubación de la enfermedad muchas veces pasa en las empresas o en efectores de salud, que se hisopan antes de cumplir ese tiempo, totalmente asintomático, que no tiene criterio a ser hisopado en pacientes asintomáticos, y ante un resultado negativo se reincorporan al trabajo. Eso no debería ser así porque en realidad hay que tener en cuenta que el hisopado es una foto del momento, que el periodo de incubación de la enfermedad son 14 días, y si yo me hisopo el día 7 o el día 5, ante un resultado negativo no me cambia la conducta de permanecer aislado durante 14 días, y teniendo un resultado negativo yo puedo empezar igual con síntomas el día 10 del contacto estrecho con el caso positivo. Así que eso es también un mensaje para tener en cuenta porque pasa muy frecuentemente en las instituciones, ya sea privadas o públicas. Gracias, Matías. Gustavo, ¿nos podés comentar cómo, ya que tu experiencia en laboratorio es muy amplia, cómo se hace el test y lo que todo el mundo quiere saber, por lo menos los que no tuvimos acceso? ¿Duele el test? ¿Es molesto? ¿Es doloroso? Está claro, porque eso es lo que toda la gente pregunta, lo que ya toda la gente presupone. En realidad, el test comienza con la toma de muestra, y la toma de muestra es molesta, no es dolorosa. En realidad se accede con un hisopo que tiene una punta blandita, que no es una punta que lastima, en nasofaringe, que es un espacio que no es estéril, pero que está protegido en nuestro cuerpo y no es de acceso habitual para las personas. Entonces, entrar con un hisopo un poco más adentro de la nariz no le gusta a las personas, pero son escasos segundos, se accede a nasofaringe con ese hisopo que es finito y blando, se hace un raspado por rotación de una nasofaringe, se retira el hisopo con el mismo,
accede a la otra, se hace otra rotación. Lo que se siente es una sensación extraña. Algunos sienten ardor, otros como que le va a salir un líquido de la nariz, otros como que se ahogan en una pileta, pero ninguno, si está bien hecho el hisopado, es lastimado. ¿Por qué se hace eso? Porque en realidad el virus, cuando produce la infección en la persona, tiene células dianas o huésped, digamos, que son células que el virus necesita infectar para reproducirse. El virus por sí solo no se reproduce. Necesita infectar a una célula y usar la maquinaria para producir su replicación, que en realidad lo que quiere es dividirse. Una vez que se dividió, hace múltiples copias en la célula, que pueden ser de 10.000 a 100.000, rompe la célula y está listo para diseminarse e infectar a otras. Lo que buscamos nosotros con el hisopado es sacar esas células de nasofaringe que están infectadas con el virus, traer la célula con el virus y luego pasamos al segundo paso, que es la inactivación. Eso se hace en el laboratorio, en cabina de bioseguridad tipo 2, que con protección para los operadores. Se inactiva el virus y el tercer paso es hacer la extracción del genoma del virus. Lo que queremos es extraer su material genético, que en este caso, en este virus, es ARN. Se hace con distintos métodos, pueden ser métodos manuales o automatizados. Una vez que se produce la extracción del ARN, que es un material genómico, procedemos a hacer la RT-PCR o la retrotranscripción o real-time PCR, que es transformar ese ARN primero en ADN, y ese ADN, si existe en la presencia del virus, hacer múltiples copias, por eso se llama una reacción en cadena de la polimerasa, que en realidad es una reacción de amplificación, y detectar esas múltiples copias. Si se detectan, se informa detectable, que mucha gente lo asocia como positivo, y si no se detectan, como no detectable o negativo. Y ahí termina el análisis. O sea que es sencillo para el usuario, para la persona que se lo va a Para hacer. la persona sí, no es iatrogénico, no lastima, es la sensación de pocos segundos y el malestar o ardor no pasa el minuto de reloj. Está bien, gracias Gustavo. Bueno, ahí creo que estamos retomando contacto con Facundo, pero hasta que esté bien con video y con audio. Matías, te consulto, porque hablaste de contacto estrecho, hablaste de nexo epidemiológico y hablaste de tener algunos síntomas que sí o sí se definen como un caso COVID positivo. ¿Nos podés aclarar bien cuál es la definición, digamos, de contacto estrecho y de nexo también epidemiológico? Bien. Mira, contacto estrecho por definición de la Organización Mundial de la Salud son dos personas que se encuentran a menos de 1,5 metros, cara a cara, por un tiempo de más de 15 minutos y sin ningún método de barrera de protección, o sea, sin barbijo. Eso sería, tiene que reunir esas tres condiciones para definir contacto estrecho. Y después lo que me preguntaste anteriormente, Julia, con respecto a nexo epidemiológico, hoy en día, primero Nación y después provincia, hace aproximadamente 2 semanas, cambiamos el protocolo en cuanto a la definición de nexo epidemiológico. La definición de nexo epidemiológico no necesita la confirmación por laboratorio. Sería una persona conviviente de un caso positivo confirmado por laboratorio, con un hisopado, con una PCR detectable, tener un conviviente que comienza con síntomas compatibles con COVID. Esa persona se define como caso confirmado por nexo epidemiológico y se hace la denuncia. Entonces hoy en día tenemos 3 situaciones en las cuales podemos hacer diagnóstico por COVID. Podemos hacer diagnóstico por nexo epidemiológico, que sería un conviviente positivo con un resultado de hisopado detectable. Lo podemos hacer a través de la presencia de síntomas en una persona que no tiene nexo epidemiológico y presenta síntomas de COVID, a través del hisopado de PCR, o también a través de la clínica, que hoy un paciente con los síntomas que te dije anteriormente, que sería digeusia y anosmia, que sería falta de olfato y falta de gusto, que es de inicio súbito, eso también es muy importante recalcarlo, tiene que ser una falta de olfato y falta de gusto de inicio súbito. Eso te lo da este virus característicamente, a diferencia de otros virus que lo
presentan en el estadio de convalecencia, y eso también por nexo clínico, hoy se hace diagnóstico confirmado de COVID y no necesitaría tampoco hisopado. Y Matías, ¿cuáles serían los síntomas ante los cuales uno tiene que preocuparse y decir, esto puede ser COVID? Bien. En realidad, esto es un virus respiratorio, como influenza, como el virus de la gripe, con mayor transmisibilidad que la gripe, y genera un cuadro, en el 80% de los pacientes, genera un cuadro gripal, con dolor de garganta, congestión nasal, cefalea. Se está viendo que los pacientes presentan muchas mialgias, muchos dolores musculares, mucho decaimiento. Es como un cuadro gripal. Después sabemos que un 15% de las personas que se infectan requieren internación en sala general. ¿Por qué? Porque es un virus, como la gripe, que puede generar una neumonía de origen viral, con compromiso de ambos pulmones, tos productiva y sensación de falta de aire. Y hay un 5% de esas personas que se internan que requieren cuidados críticos. O sea, del total de personas, el 5% solamente requiere cuidados intensivos, con posibilidad de asistencia respiratoria mecánica, por neumonías que son críticas, graves, con insuficiencia respiratoria. Gracias. A ver si lo tenemos a Facundo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Me parece que ahí estás conectado. En los dos, en la computadora y en el celular. Facundo, me pedían si podías repetir, porque vos dijiste, y se escuchó el final, que esto lo considerabas una buena práctica en las empresas. Pero no se escuchó qué considerabas una buena práctica en las empresas. Perfecto. A ver, ante un caso positivo, alguien sospechoso, es muy difícil establecer que haya dentro de una empresa un contacto estrecho si el protocolo se está cumpliendo. A pesar de eso, lo que consideramos que es una buena práctica, también lo aconseja el Ministerio de Salud en algunas inspecciones que hemos hecho en conjunto, es que se aísle, por lo menos preventivamente, a las personas que están en el mismo sector que la empresa con síntomas o que resultó positivo. No digo que se aíslen para 14 días, sino preventivamente por 72, 48 horas a los fines de, por un lado, ventilar, desinfectar el lugar y el sector, y por otro lado, esperar a ver si esas personas tienen también síntomas que sean característicos de COVID. De lo contrario, que vuelvan a los lugares de trabajo. Pero es una buena práctica, ¿no? Todo depende del funcionamiento de la empresa y si la empresa puede dar lugar también a eso y no prácticamente tener que cerrar la empresa. Sostengo, el tema es considerar o no contacto estrecho a una persona. También ahí está el control que la empresa debe hacer sobre los trabajadores, que continuamente tienen que estar cuidando que estén cumpliendo con el protocolo. Y por otro lado es una cuestión de los mismos trabajadores. De lo contrario vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que aislar muchísima gente de una misma empresa y la empresa termina cerrando. Que no es la idea, ni es lo que quiere ningún empresario, ni el ministerio, ni la provincia, ni la municipalidad tampoco. La cuestión es que se cuiden entre todos, esté la pata del Estado controlando cada vez que va, que esté la pata del empresario controlando que se cuiden los protocolos y que se cumplan los protocolos por la parte de los trabajadores, y también que esté la pata de los trabajadores en el sentido de, que estén cumpliendo conscientemente las medidas adoptadas en ese protocolo. Para eso también están las reuniones del comité mixto, repito, que son importantísimas para que haya un acuerdo entre empresarios, trabajadores, el gremio, los delegados, a los fines de poder hasta perfeccionar el protocolo que se tenga de acuerdo a cómo vaya suscitando el devenir de la pandemia. Perfecto. Ahí preguntaban, creo que vos lo aclaraste acá, pero por las dudas como saltó la pregunta, la voy a introducir, que justo lo comentaste, es, por ejemplo, si una persona tiene síntomas, es caso sospechoso, vamos a decirlo, tiene algunos síntomas compatibles, y aíslan a sus compañeros de trabajo, dice, y a esa persona se le hace el hisopado y da negativo. ¿Eso es suficiente para que todo el equipo vuelva a trabajar? ¿O también tienen que
No, también hay que tener en cuenta que ante un hisopado negativo no quiere decir puede haber falsos negativos, como, bueno, está el doctor Dick que lo puede explicar, por lo cual no estoy diciendo que no, que tenga que volver inmediatamente. Eh, Hay que ver, yo ahí le daría más intervención al Ministerio de Salud en el sentido de decir qué es lo que determinamos para si es un contacto, es un caso positivo o ante un caso negativo hisopado, la empresa obviamente tiene la potestad de hacerlo volver. Sin embargo, a ver, no hay que olvidar lo que establece la ley de contrato de trabajo. Es decir, acá pareciera que la única enfermedad es el COVID, y no. Es decir, el trabajador puede tener otros síntomas que pueden ser compatibles a no poder ir a trabajar, como una enfermedad inculpable. Por lo cual guarda, porque por ahí estamos yendo solamente al tema del COVID y nos estamos olvidando de que cualquier trabajador que sufra una afección, es decir, que está enfermo, tiene que avisar a la empresa, a la empresa, dar el aviso pertinente y la empresa obviamente tiene, por medio de su medicina de trabajo, ir a constatar eso. Es decir, el falso negativo, estamos hablando de COVID nada más, pero no hay que olvidar que la persona puede tener otros síntomas y puede darse de que el médico le dé 48, 72, 96 horas de reposo. Eso no estoy diciendo que siempre todo pareciera que tiene que pasar por COVID. No hay que olvidar que existen otras enfermedades, que es como el COVID, que plantea que es una enfermedad inculpable. Facundo, perdón que sigo con vos, pero por ahí les pasé preguntas a los chicos antes que vos no estabas. ¿Cómo funciona, digamos, cuál es el protocolo desde que el trabajador presenta síntomas, se hisopa, por ejemplo, da positivo, cómo hace luego para retornar a la empresa? A ver, exacto. Para retomar la actividad requiere sí o sí el certificado de alta por el ministerio. Se lo tienen que remitir. La persona que está hisopada, que dio positivo, le tienen que remitir un certificado de alta. Eso sin duda. ¿Y es necesario que haya un hisopado negativo luego de la enfermedad para reintegrarse? No, yo estoy hablando del hisopado positivo. El hisopado No, claro, pero positivo, después, viste que muchos decían antes, bueno, esperamos al negativo para que vuelva a trabajar, un segundo hisopado, ¿eso es necesario? no, porque yo repito, por ahí dio negativo, hay falsos negativos, pero la persona sigue con determinados síntomas, que pueden ser esos síntomas compatibles a que no esté en condiciones de ir a trabajar, lo cual va a proceder el mecanismo por la ley de contrato de trabajo como una enfermedad inculpable. Eh, Vuelvo a repetir, porque vamos todo por el tema del COVID, pero el tratamiento respecto a los síntomas, respecto a una persona que se siente enferma, está establecido en la ley de contrato de trabajo qué procedimiento lleva. A ver, voy a decir algo. El único sector que se establece que los síntomas o el COVID se presume como una enfermedad laboral es en el personal de salud. Después, en todo el otro personal va como una enfermedad inculpable. Entonces, lo que voy es que sigan el procedimiento establecido en la ley de contrato de trabajo, ni más ni menos. La persona, si se siente mal, sigue teniendo fiebre, le dio un resultado negativo, pero sigue teniendo fiebre, no está en condiciones de reintegrarse al trabajo. Por lo cual, lo que tienen que hacer ahí es proceder conforme a lo que establece la ley de contrato de trabajo. No podía trabajar, se hace reposo, tendremos el certificado médico y si el empleador quiere constatar esa afección, deberá enviar el médico de la medicina laboral contratada. Bárbaro. Gustavo, te hago una consulta, ya que te tenemos acá como parte del laboratorio Turner. Sí. ¿Cómo viene la curva de testeos y la curva, obviamente, de casos positivos? Bien, como en todo el país creo, mira, desde que empezamos nosotros con las mediciones, que fue en el mes de abril, mes a mes se aumentaron los testeos y también aumentó la cantidad de positivos, tanto en forma relativa, es decir, en porcentaje y en cantidad. En el mes de septiembre, por ejemplo, se hicieron más testeos que todos los meses juntos de abril a agosto. Y por supuesto que la cantidad de positivos aumenta. Lo que hay que tener en cuenta que también es población seleccionada. El 70% de la población que se testea, por lo menos en laboratorios privados, son pacientes que tienen síntomas. Y ahí es donde se supone que vamos a encontrar mayor infección porque son casos sospechosos. Y después el resto son exigencias, por ejemplo, quiero viajar a Córdoba, trabajo en un camión y me voy a otro lado,
incorporo a una empresa a hacer mantenimiento y otras empresas lo piden, u otro tipo de viaje. Así están más o menos distribuidos los pedidos y eso es lo que pasa con los positivos. Y te hago una consulta. Yo luego de que me recupero, ¿sí? Yo tengo entendido que se miden los anticuerpos. ¿Esto cómo se hace? Bien, se miden los anticuerpos, se trata de buscar inmunidad, ya que si el paciente estuvo la infección, pudo producir anticuerpos del tipo IgG, que son los de memoria, y buscar si son positivos o negativos para la posible inmunidad futura. Se hace con una extracción de sangre y tampoco hay que apurarse, es como el testeo, porque muchos pacientes, si bien se describe que en los primeros 21 días ya se encuentran anticuerpos, aproximadamente la IgG del 10º día al 21 y la IgM un poco antes, no es necesario apurarse porque después los anticuerpos dan negativos y en realidad dan positivos más adelante. Como es un anticuerpo donde uno quiere descubrir si existe inmunidad, hay tiempo y yo recomiendo que lo hagan más adelante, siempre después del día 21. Es más, recomendaría más a los 30 días, porque tampoco va a tener otra utilidad, va a tener la utilidad de la posible inmunidad. Así que no apurarse, igual que los testeos, no apurarse, porque después empiezan los falsos negativos, que son entre paréntesis, y a lo mejor son negativos porque no hubo una cantidad necesaria del virus, lo que se llama carga viral, detectable por los métodos. Está infectando en baja carga viral, hay poca cantidad de virus y no se detecta. Entonces, esperar siempre los síntomas para el hisopado, y si es asintomático es más difícil de detectarlo muchas veces. O sea, no apurarse porque 3 días somos negativos y como dijo Matías antes, al día 8 somos positivos. Y estuvimos 7 días dando vuelta por la calle siendo positivos, ¿se entiende? Claro, está bien. Matías, te pregunto, una vez que yo me recupero de la enfermedad, ¿se puede donar plasma? ¿Cómo es el procedimiento? Entiendo que tiene que ver algo con lo que dijo el doctor Gustavo de los anticuerpos. ¿Nos comentás un poco cómo funciona? Bien, bien. En relación a la donación de plasma, primero te quería aclarar, Julia, lo que vos preguntabas a Facundo con respecto al alta epidemiológica y la necesidad del hisopado. O sea, nosotros en realidad damos una alta epidemiológica, no una alta clínica. El alta clínica la da el equipo, su médico de cabecera, o en este caso salud laboral, pero nosotros extendemos una alta epidemiológica en los cuadros que son leves a moderados, 10 días a partir del inicio de los síntomas. Empezaste con síntomas el día 10, el día 20 ya te podés reincorporar a tu tarea, porque después del 10º día en los cuadros leves ya no tenés más virus que es replicativo, entonces te podés reincorporar a tus tareas. Obviamente que clínicamente tenés que tener 72 horas de un periodo asintomático. Y en los cuadros que son graves, en los pacientes internados, ese tiempo lo extendemos a 21 días. 21 días en los pacientes que son graves y requieren internación y 10 días en los pacientes leves, sin necesidad de hisopado. Por eso también muchas veces pasa que piden un hisopado para reingresar a sus trabajos y eso no está más indicado, sino que tiene que ver con el tiempo y la capacidad de contagiar. Después, eso mismo lo llevamos a la posibilidad de donar plasma y tampoco se necesita un hisopado previo para la donación de plasma, y sí se le hace una selección predonación, o sea, se le saca una muestra al paciente previamente para ver si ese paciente tiene anticuerpos, como dijo Gustavo, preferentemente después del día 20 o del día 28, y se miden también diferentes serologías de HIV, hepatitis y demás, para ver ese potencial donante si reúne las condiciones de donar plasma. Y después el proceso de donación se llama plasmaféresis, que es un proceso en el cual se extrae aproximadamente 500 centímetros cúbicos de plasma, y el resto de los componentes de la sangre se retornan al cuerpo, todo lo que es glóbulos blancos, glóbulos rojos, y se queda nada más un sachet de 500 centímetros cúbicos de plasma de convaleciente, o sea, de un paciente recuperado.
Eso en realidad, también para desmitificar un poco lo que está pasando hoy en día, que hoy hablaba con una colega tuya, Julia, en el diario, que me preguntaba qué era lo que pasaba con algunas cadenas de que pedían plasma para personas o familiares que están internados. En realidad, el proceso de donación es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario y que no está destinado a la persona que uno quiere. Es como la donación de cualquier hemoderivado. Eso pueden ir a algún efector privado que haga plasmaféresis o efectores públicos. Y ese plasma se va al Centro Regional de Hemoterapia, que es un ente que corresponde al CUDAIO, y después cuando cualquier efector, ya sea privado o público, necesitan una unidad de plasma para pasarle a un paciente, siempre y cuando con el criterio del médico tratante, se le manda la muestra para infundir plasma. Ya te digo, hoy en día el uso de plasma se está usando de manera compasiva. Yo participé de un estudio muy grande a nivel en Argentina, pero que no hay otro a nivel mundial que compara plasma versus placebo, y faltan un mes para analizar los datos. Entonces, por eso mismo se está usando de manera compasiva. Tenemos buena experiencia clínica usando plasma, pero todavía no hay, por lo menos estamos esperando los resultados de este estudio para verdaderamente saber si es eficaz o no el uso de plasma en esta enfermedad. Perfecto. Y les hago una pregunta. Yo sé que por ahí la comunidad médica está dividida en la pregunta que les voy a hacer, pero ¿cuáles son, digamos, las últimas actualizaciones al respecto? ¿Uno queda inmune una vez que contrajo COVID? En realidad, uno lo que logra es una inmunidad en los cuadros leves, una inmunidad que puede ser con un título menor a los pacientes que cursan enfermedades más graves. Eso está demostrado, que tienen menor título de anticuerpos los pacientes que hacen cuadros oligosintomáticos o cuadros más leves, comparado a los pacientes que hacen cuadros graves con neumonía. Y también la duración y persistencia de esos anticuerpos es menor en los pacientes más leves. Y ronda entre 2 y 3 meses, generalmente, la producción de anticuerpos, pero igualmente no todos los pacientes que pasan un tiempo se vuelven a reinfectar. Hay casos reportados en la literatura y en la provincia de Santa Fe, ahí ha habido casos de reinfección, pero en realidad en esos pacientes también se estudia algún otro tipo de inmunodeficiencia, porque sabemos que los pacientes, por más que bajen la posibilidad de anticuerpos, queda algún tipo de inmunidad que nosotros llamamos inmunidad celular, después de estos procesos de infección viral. Así que bueno, más o menos para tener en cuenta, tiene que ver la gravedad del cuadro para ver la producción de anticuerpos y el tiempo. Gracias. Bueno, ahora sí voy a pasar a hacer las preguntas que me fueron dejando en el chat. Matías, Gustavo y Facundo, ténganme un poco de paciencia porque son un montón y No hay me problema. quedé como muy atrás y capaz que volvemos sobre algo que ya vimos, pero bueno, por ahí no quería interrumpirlos tanto con las preguntas. Pero hay preguntas para todos, así que voy a ir intentando hacerlas en el orden que fueron surgiendo. Por ejemplo, Carolina nos pregunta, perdón, ante síntomas compatibles, ¿cuándo hay que hisoparse, digamos? ¿Cuánto tengo que esperar que se desarrollen esos síntomas para hisoparme o para considerar que tengo COVID? Bien. Bueno, Gustavo, ¿querés que responda yo? Los dos, dale, empezá. Vale. Mira, en realidad, cuando uno tiene síntomas compatibles con COVID, ya hace un periodo de incubación previa. Uno lo que dice es esperar 72 horas para aumentar un poco más la carga viral y tener mayor rédito, lo que hablaba Gustavo anteriormente, disminuir la posibilidad de ese falso negativo y que el cuadro clínico sea más florido. Pero nosotros sabemos bien que desde el inicio del cuadro, del inicio de la presencia de síntomas, 48 horas previa y 48 horas después del inicio de los síntomas son cuando mayor carga viral tenemos. Entonces yo pienso que ante la presencia de un paciente con síntomas compatibles con COVID, con tos, con fiebre, con odinofagia, y el paciente empieza hoy, yo mañana le hisoparía, más allá de lo que están en los protocolos de esperar 72 horas. Eso de esperar 72 horas en realidad tiene que ver con esos cuadros que son medios grises,
que no definen bien la situación, que, por ejemplo, no sé, muchos pacientes vienen y están con picazón en la garganta, con un poquito de rinorrea nasal, teniendo en cuenta quizás el humo de la isla. Son esos cuadros que no te dejan muy, muy tranquilo, pero es para definir si el paciente necesita o no el hisopado. Pero sinceramente, si hoy tiene un cuadro muy compatible con COVID, yo lo hisopo al otro día o a las 48 horas. Acá, Gustavo, me preguntan si, por ejemplo, no sé, si uno puede ir a hacerse el estudio de anticuerpos para ver si lo tuvo, digamos, aunque no haya tenido síntomas, porque por ahí le interesa saber si ya lo tuvo. Ok, perfecto. Bueno, sí, por supuesto que sí, pero ¿por qué se hubiera infectado la persona si no tuvo síntomas? En realidad los casos asintomáticos existen, pero no son la mayoría. O sea, los anticuerpos están indicados para medir inmunidad en las personas que ya tuvieron la enfermedad. También existen personas que no han tenido síntomas o fueron muy leves y los pasó por alto, o piensa siempre me dolió la cabeza, o la alergia a mí me hace una rinitis y demás, y que pueden ser eh, posibles de medir. Los anticuerpos se lo podemos hacer a todos, pero en realidad, ¿qué seguridad nos daría? Pero sí, pidiendo un turno previo, en el laboratorio se lo puede medir y hay que buscar el anticuerpo tipo IgG, que es el de inmunidad, y no el IgM, que es el agudo, es el que el primero aumenta. Y acá pregunta Marco, que son varias preguntas, pero esta me parece que puede generarle duda a las distintas empresas. Dice, ¿es conveniente contar en la empresa con kits o test o hisopados para que en caso de contagio tener los recursos para que las autoridades de salud los puedan hacer rápidamente? No entendí la pregunta. Ellos quieren Si tener la los empresa kits. si debe abastecerse de kits, cosa de Bueno, comprar el kit en de realidad, PRP. bueno, de hisopado. Sí. Bueno, en realidad es una práctica que lleva un conocimiento, o sea, no lo puede hacer cualquiera. Hay que ingresar a nasofaringe, saber tomar la muestra, después inactivar el virus, hacer la extracción, todo lo que te conté previamente, y que está realizada por bioquímicos en los laboratorios que están entrenados y tienen 6 años de universidad para eso. No se puede tener en la empresa un kit. Y así lo tuviera, ¿cómo se hace el análisis? Y después se realiza en el laboratorio. Por eso, Y, no suma si uno tiene el kit y se lo da, digamos, a una autoridad del Ministerio de Salud que venga, por decirlo, un no, médico. aparte hay prácticas reservadas, no he visto que eso sea posible, pero digamos que las profesiones están definidas desde lo académico para poder hacer la intervención profesional necesaria y idónea para cada uno de nosotros. O sea, como Matías no va a realizar PCR, tampoco voy a ir a atender y medicar pacientes, ¿entiendes? Digamos, cada uno en su profesión, con su formación y su experiencia. Otra pregunta de Marco también es, los elementos de protección, ¿son barbijo, máscara y además la higiene de manos? ¿Hay algo más que nos estemos olvidando? Mira, los elementos de protección personal va a depender del área donde trabaje y la exposición o no con enfermos. Por ejemplo, en una empresa, teniendo en cuenta este tipo de charla, es necesario nada más con un barbijo quirúrgico, con un barbijo, un tapabocas casero o un barbijo común, y puede o no reforzarlo con una máscara facial. La máscara facial sola no permite el contagio, no evita el contagio, porque se aerosoliza y es una máscara abierta. Lo que permite la máscara es evitar que el paciente se esté tocando la cara, se esté acomodando el barbijo, y ahí es cuando se genera, ¿viste? La posibilidad de infectarse. Si la persona usa un barbijo común y el uso de higiene, con eso para una empresa es suficiente. Y los niveles de protección van aumentando de acuerdo a la exposición con pacientes sospechosos
o, por ejemplo, la gente del laboratorio que manipula las muestras, el nivel de protección también es superior. Bárbaro. Facundo, Sí. me preguntan, me comentan que las empresas deben informar, en el caso de la empresa de Walter, semanalmente los controles de temperatura realizados a cada trabajador diariamente. Y hace 30 días que están con algunos problemas en la casilla a la cual lo tienen que informar. Y quiere saber si eso les puede traer algún inconveniente, si deberían recurrir a otro medio. A ver, eso se trata de la parte del protocolo que tiene que ver con el control y sintomatología. No se estableció un mecanismo único para el control de sintomatología. Por ejemplo, cuando empezamos con la resolución 41, por allá, cuando se hizo en el 8 de abril la obligatoriedad de los protocolos, se establece un control de sintomatología. Hay controles que por ahí pueden ser mejores, pero también tiene que ver con la empresa si tiene la capacidad para tenerlos. Uno es, por ejemplo, para la toma de temperatura. Pero, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos todo el procedimiento, fue las declaraciones juradas de cada una de las personas respecto a si tienen síntomas, si han estado, a ver, si han tenido fiebre los últimos días. A ver, la declaración jurada respecto a los síntomas comunes de COVID. Es decir, no es solamente la toma de temperatura. La toma de temperatura es una de las formas que han adoptado las empresas para hacer el control de sintomatología. Por lo cual, podría tomar cualquier otra. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que el protocolo establecido por la empresa, vamos a decirlo de esta manera, es ley para la empresa. Los puntos establecidos, las medidas tomadas en un protocolo, es ley para la empresa. Si la empresa determinó que el control de sintomatología se hace por medio de la toma de temperatura, tendrá urgente de que, bueno, reemplazar el aparato si no lo están tomando por el tema de que está roto o lo que sea. Vuelvo a repetir, cuando va un inspector, lo que hace el inspector es ver el protocolo y determinar qué puntos del protocolo, subido por la misma empresa y establecido por la misma empresa, de acuerdo a las recomendaciones que dio la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o la misma provincia, ver cuáles son los puntos que no se cumplen y cuáles se cumplen. Además de la resolución 41, que bueno, son otros tipos de puntos, además del protocolo. Pero, vuelvo a decir, el control de sintomatología se puede hacer a través de un montón de medios, como son las declaraciones juradas, la toma de temperatura. A ver, eso lo va manejando la empresa, salvo que la empresa haya determinado un determinado control de sintomatología, para hacer. Entonces, a partir de ahí, hará con eso, pero bueno, si se rompió, si no lo tienen en este momento, deberán adquirirlo a la brevedad, y bueno, mientras tanto, yo les aconsejo que por lo menos hagan las declaraciones juradas de los trabajadores cuando van ingresando. Bárbara. Que igualmente las declaraciones juradas tienen que estar hechas a través de la app. Eso está por la resolución. Todo está por la resolución, y si no tienen la app, tienen que tenerlo en hoja y tienen que ser recopilado por el empleador. Entonces, la declaración... Aplicaciones para cada empleado. Exactamente. Cada Exacto. empleado tiene que llenar esa declaración jurada. No, es la app de la provincia que le va haciendo preguntas, creo que la llena cada 72 horas, justamente. Entonces, a partir de esa app es que se determina si es síntomas que son compatibles con COVID, y por lo cual dice que se tiene que aislar. Pero por eso es o la declaración jurada a papel porque no tiene la app, o bien la declaración jurada. Vuelvo a repetir, la toma de temperatura es un medio más, no es el único. Perfecto. Pregunta Paola si acá la toma el que quiere, no está dirigida a nadie. Si la empresa se tiene que hacer cargo del costo del hisopado si la obra social del empleado no lo cubre. La obra social del... A ver, hay empresas que han tomado la voluntad de abonar los hisopados. Vuelvo a repetir, hay algo importante. La única actividad donde es cubierto por la RT porque se sacó una resolución por medio de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que se presume enfermedad laboral es justamente el personal de salud. En todas las otras personas no se presume como una enfermedad laboral, por lo cual habría que probarlo, lo cual entiendo que es bastante difícil, porque no se sabe de dónde puede haber venido o haberte contagiado. Pero la obra social debería cubrirlo. A ver, si es un trabajador que está en blanco, tiene obra social. La obra social debería cubrirlo. Independiente, y si no lo cubre, también está a través de la provincia, a
través de la municipalidad para realizar los hisopados. Y acá tengo bueno, hay varias preguntas sobre si esto se va a compartir. Después, si queda, digamos, la charla grabada, les aviso que sí, que va a quedar grabada y que después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la vean y la revean las veces que necesitan. Y acá, no tengo la persona que hizo esta pregunta, pero interpreto que es como que hay trabajadores que se hacen los hisopados, dicen que se hacen los hisopados privados, que les dan negativo y van a trabajar. ¿Qué debería pedir el empleador en ese caso para garantizarse, digamos, de que la persona no es? El informe de laboratorio, si los trabajadores se hicieron el hisopado en cualquier laboratorio, se le va a emitir un informe o un protocolo que va a estar firmado por un bioquímico y es lo que debería presentar en la empresa. Gracias, Gustavo. Bueno, Nada. chicos, ya se nos va cumpliendo el tiempo estipulado para esta charla. No sé si alguno quiere agregar algo más, algo que le haya quedado en el tintero sin decir. No, Julia, yo te quería decir con respecto a las empresas, que nosotros desde la municipalidad, desde Secretaría de Salud, inicialmente el grupo de infectólogos empezamos a trabajar sobre las instituciones, sobre las empresas, y tuvimos una intervención en agosto y hasta mediados de septiembre, una intervención de 150 empresas, y con 350 casos confirmados, y tuvimos que aislar, por considerarlo contactos estrechos, a 700 personal que trabajaban en las empresas. Eso hoy en día, y haciendo alusión a lo que hablaba Facundo previamente del régimen de protocolos, cómo se está cumpliendo y todo, hoy en día prácticamente no estamos teniendo demasiada intervención en las empresas. ¿Por qué? Porque fueron conociendo el mismo circuito de autoaislamiento, de avisar al contacto estrecho, avisar al personal de recursos humanos, y por otro lado, mayor conocimiento de la enfermedad y de la responsabilidad también dentro del ámbito laboral. Por eso yo lo que quería remarcar desde mi punto como infectólogo era no solamente esa instancia de mayor cuidado personal, de cuidar también al otro, no debe limitarse nada más para la parte laboral, sino también en la vida social. Eso es muy importante para tratar de mejorar los números que estamos manejando hoy en día. Bueno, Matías, Gustavo y Facundo, les agradezco enormemente por su tiempo. Con esta charla desde Punto Bis, lo que queríamos era poder llevar un poco de claridad respecto de este tema bueno, que nos tiene preocupados a todos los santafesinos, a todos los argentinos, que está en este momento en un punto álgido debido a la cantidad de contagios, y creo que lo logramos. Ahí voy leyendo los mensajes a todos. Gracias, muy buena exposición, muy buena explicación. Así que me parece que, bueno, que es un granito más que aportamos entre todos para llevar un poco de claridad a la gente, para que se puedan tener más información y con esa información también actuar más conscientemente e intentar así, entre todos, porque me parece que es un trabajo de todos, hacer que esto sea un poquito menos complicado para todos. Así que desde ya quiero agradecer a los laboratorios Turner, que nos prestó a Gustavo, y que nos De nada. a la Secretaría de Salud Pública, que nos prestó a Matías, y al Ministerio de Trabajo, Gracias. que nos prestó a Facu para esta charla, y agradecerlo por supuesto a ustedes por tomarse el tiempo, estar acá. Yo sé que todos tienen mucho trabajo y muchas cosas para hacer, así que desde ya les agradezco. Bueno, de nada, Julián. Gracias, Julia, gracias a ustedes por el espacio. Gracias a todos los presentes y bueno, nos estamos viendo próximamente en otra charla de Punto Bis. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Luego.